Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dios te bendiga. Este es tu programa, Volviendo a Dios. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos los que nos han bendecido con su preferencia. Muchas gracias a los que nos escuchan ya en forma habitual y a los que se han tomado el tiempo para regalarnos una llamada. Estamos muy agradecidos con ustedes. Sabemos también que hay gente a la que no le gusta a veces lo que predicamos. Sabemos que hay gente que incluso se ha molestado con alguno de nuestros mensajes. Solo te pedimos que nos des el beneficio de la duda. Desde el primer programa hasta hoy, lo que pedimos, el objetivo de este programa no es que nos creas a nosotros, es que vayas a la Biblia para que veas si lo que decimos es verdad. Pero no solo lo hagas con nosotros, cualquier mensaje que escuches en el radio, en tu iglesia, ve a la Biblia a ver si es así. Por eso es el nombre del programa, Volviendo a Dios. La intención es volver a la palabra de Dios por nuestra cuenta, en casa, estudiarla, investigar más y no creer todo a la primera. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña mi esposa Esmeralda Martínez. Hoy queremos continuar con el tema de la semana pasada, que lo basamos en Miqueas 6:8, que dice: lo que pide Jehová de ti es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Y estamos hablando aún del punto 1, hacer justicia, que quiere decir dejar de pecar. Si te acuerdas, definimos el pecado. En 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley, y la ley está en la palabra de Dios. Pero dijimos que no son solo los 10 mandamientos. Hay muchos mandamientos más a través de toda la palabra. Y pecar es romper uno de esos mandamientos. La semana pasada nos enfocamos solo en lo que llamamos los 10 mandamientos. Éxodo 20, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Jehová en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio y no codiciarás. Y nos preguntamos cómo salimos después de los 10 mandamientos. Y yo creo que todos concluimos que no los estamos guardando. Y debemos de guardarlo. Primera de Juan dice que el que dice que lo conoce o que lo ama y no guarda los mandamientos es un mentiroso. Y recordamos también que los escribas y fariseos sí cumplían los 10 mandamientos. Y la Biblia nos dice en Mateo 5:20 que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y nosotros no los hemos ni siquiera igualado. Entonces, ¿cómo habremos de resolver pecados más ocultos si fallamos en los más notorios? Entonces, dejar de pecar, luchar contra el pecado es la vida del cristiano. Por eso debemos de saber qué sí es pecado y qué no es pecado. Y otra cosa, después de saber qué sí es pecado, debemos de borrar una tendencia que tenemos todos, que es clasificarlos. Es decir, decimos, este es un pecado grande, este es un pecado grave y este es un pecado chico, es un pecadito. Para Dios no hay escala de pecado. El pecado es pecado. Y en el nivel del asesinato está la ira. Y el adúltero es igual al chismoso. Quizá nos quedamos acostumbrados al catolicismo, que separa pecados mortales de veniales, es decir, pecados sin importancia, pero la Biblia no dice eso. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. No menciona tamaño, tipo, color. Todo pecado merece la muerte. Las mentiritas, las miraditas, lo que todos hacen, el orgullo. La Biblia tampoco habla de pecado original. Hemos inventado tantas cosas. La creencia del pecado original dice que todos al nacer ya nacemos con un pecado sobre nosotros, que es el pecado de Adán y Eva. Muchos lo enseñan así, pero la Biblia no dice eso. Para empezar, en los adultos y en los adolescentes eso no es relevante. Pues si es así o no, pues ya tenemos un montón de pecados. ¿Qué más da si tenemos el pecado original? El problema es que si esta doctrina fuera cierta, entonces los que preocupan son los niños que no han pecado y los recién nacidos.
Esta doctrina es la que creen los católicos, por eso bautizan a los niños, porque dicen que ese bautizo les borra el pecado original. Nosotros sabemos que eso no es así, pero aún hay muchos cristianos que tienen esa creencia. La pregunta para ellos es entonces, ¿cómo se quita ese pecado? Todos sabemos cómo se quitan los demás pecados, arrepintiéndose y aceptando a Jesús, confesándolos y pidiendo perdón, etc. Pero los niños y los recién nacidos, ¿cómo se salvan? La Biblia dice en Mateo 19:14, dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Es lógico, pero no solo es usando la lógica. La Biblia dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Claro que los que creen esta doctrina la basan en versículos como Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si lo analizamos, dice, el pecado entró en el mundo, no en el hombre. Y dice, y por el pecado la muerte, igual en el mundo. Y después dice, ahora sí, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, pasó a ellos, a ti y a mí, cuando pecamos. No entra la muerte sin pecar. Entonces los niños que no han pecado no tienen ningún pecado. Es lógico y es bíblico. Otro versículo que usan es Romanos 5:19, que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Para empezar, el verso dice muchos, no dice todos. Y la otra cosa, si desde nacer ya sabemos que Adán desobedeció y somos pecadores, también ya se sabe que Jesús sí obedeció. Luego entonces ya somos salvos todos, ¿o no es así? Claro que no. Muchos van a decir, a Jesús hay que recibirlo, obedeciéndolo y dejando de pecar. Claro, a Adán es igual, tienes que recibir la condenación pecando. Los niños, los recién nacidos no han pecado, no tienen condenación. Otro versículo que a veces usan es el Salmo que dice, en pecado me concibió mi madre. Esto no está diciendo que nació con pecado. Dice, mi madre estaba en pecado cuando me concibió. Y no es así. Nosotros podríamos decir lo mismo. Lo que está diciendo es, mamá tenía pecado cuando me concibió. Por ese pecado no pasó a mí, ni el de Adán ni Eva. Lo que pasó y lo que dice la Biblia es, en Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso sí, desde que tenemos uso de razón, nos inclinamos hacia el mal. Pero no tenemos pecado hasta que lo cometemos. Según las Escrituras, todo hombre y mujer es pecador por cometer pecado, no por haberlo heredado de nadie. El niño es tan puro al nacer como lo fue Adán antes de pecar. Los niños no tienen conciencia para pasar por malos deseos, menos los bebés. El pecado es violación a la ley de Dios. Los niños no la han violado. El pecado es algo que es producto de la concupiscencia. Los niños no lo tienen aún. Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras, dice la Biblia. Los niños no tienen obras malas. Los niños que mueran antes de alcanzar conocimiento no habrán cometido pecado. No pueden ser condenados por algo que ellos no hicieron. Lee todo Ezequiel 18. En el 18:10 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Pero lee todo el 18. Lee todo el 18 para que te convenzas. Tenemos que volver a la palabra y creer solo lo que dice la palabra. No habla de pecado original, no habla de escala de pecados. Dice que todo pecado merece la muerte. Y tenemos que ver qué muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿A qué muerte se está refiriendo? ¿A la física?
¿A la del cuerpo? ¿A la de la vida eterna? Muerte es igual a perder la vida. Cuando alguien muere decimos perdió la vida. Cuando Dios y Jesús se refieren a muerte, habla de la pérdida de vida eterna, la pérdida de la vida abundante. Esa es la muerte espiritual. Mateo 16:25 dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida la hallará. Está hablando de la vida eterna. En Mateo 25:46, luego de hablar del juicio de las naciones, dice: estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es castigo eterno, es infierno, no solo es muerte física. Juan 3:16 dice: todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de vida eterna. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él, es decir, el infierno, el Hades. Juan 8:51 y 52 dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No quiere decir que no tendrá su velorio, pero no irá al infierno, no sufrirá muerte. Juan 10 del 9 al 10 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y después dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Destruir qué? La salvación, la vida eterna. Porque después concluye: yo he venido para que tengan vida en abundancia. Pero más claro, si no has entendido en estos versículos, en Juan 11:26 dice: todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Así que la paga del pecado es muerte. Pero si hablara de muerte natural, pues entonces no necesitamos a Jesús. Todos vamos a morir un día, antes o después. Pero si la paga del pecado es la ira de Dios, la muerte eterna, ahí es donde necesitamos a Jesús para que tome esa copa. Él le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa? Apocalipsis 16 habla de las copas, la ira de Dios. A veces decimos: yo soy salvo porque recibí a Jesús. Y yo te pregunto, ¿sabes de perdido de qué crees que eres salvo? Romanos 1:18 nos dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. La semana pasada, cuando veíamos el mandamiento no matarás, decíamos: Dios no se refiere a la muerte física, porque dice no matarás, pero luego está lleno de guerras el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios tiene que matar y matar. De hecho, Dios se enojó con Saúl porque le dijo en 1 Samuel 15:3: mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Entonces se ha de referir a otra cosa, a otra muerte. El no matarás se refiere a la vida eterna, a la vida abundante. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Está hablando de matar y destruir la vida eterna. Igual si te fijas cuando le dijo a Adán: de ese árbol no comas o moriréis. Sin embargo comió y no se murió. ¿A poco Dios es mentiroso? ¿No murieron Adán y Eva? Claro que murieron. Murieron para la vida eterna. Dios los desechó. Cuando se habla de los muertos se refiere a los que no son salvos. La muerte primera es la que te lleva al Hades. La muerte segunda te lleva al lago de fuego, dice Apocalipsis 20:15. Entonces la paga del pecado es la muerte segunda, la muerte eterna, no solo la muerte física. Eso es lo que mereces por tu pecado. Dice Apocalipsis 21:8: los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la muerte de que habla Romanos. Cualquier pecado, por ejemplo los mentirosos. ¿Sabes de perdido qué es una mentira? Cuando alguien habla por teléfono y dices: dile que no estoy, ¿es mentira o no?
Cuando dices, ahorita vengo, voy a X lado y te vas a otro, ¿es mentira o no? ¿Es pecado o no? Claro que es pecado. ¿Dónde dice que no? ¿Dónde menciona cuáles mentiras sí y cuáles no? Hay quien dice, bueno, pero no hace mal a nadie. Pero el pecado no es pecado porque hace mal a alguien. El pecado es pecado porque desobedeces a Dios. La semana pasada que empezamos con los 10 mandamientos, y lo hicimos precisamente porque a veces creemos que solo es pecado matar, violar, pornografía, engañar a tu esposa, los ídolos, y otros como tomar alcohol. Pero hay otra clase de pecado más difícil de vencer, más sutiles, más escondidos, pero igual de graves. Todo pecado es grave. Tienes que grabarlo en tu mente. La semana pasada mencionamos, por ejemplo, que Hitler mató a millones de judíos. Sin embargo, dijimos que hay pastores que están matando miles de almas, como los que predican prosperidad u otro tipo de doctrinas. Hitler mató cuerpos y ellos están matando almas. A esto se refiere Dios cuando dice, no matarás. Esta forma de evaluar el pecado es la que nos va a llevar a la perdición. Cuando decimos, yo no mato, yo no violo, yo no engaño a mi esposa, yo no robo, yo no soy borracho, debo de estar bien. Pero, por ejemplo, dice Gálatas 5:19, las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. De toda esta lista pues sabemos que el adulterio, que la fornicación son pecados graves. Pero las enemistades, los celos, ¿no has sentido celos alguna vez? La ira, la envidia. Lo que dice este versículo y toda la Biblia es que es igual de malo y pecaminoso y que tendrá el mismo castigo el que siente envidia que el que mata a una persona. Efesios 4:25 dice, desechando la mentira, airaos pero no pequéis, el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no contristéis al Espíritu Santo, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Es pecado la gritería? ¿Quién no ha gritado un poco alguna vez? ¿Cuántos se preguntarán, eso es pecado? ¿La ira? ¿No te has enojado hoy? ¿Ayer? Ya no hablo de hace un mes. ¿Verdad que muy seguido sentimos la ira? Los casados que en lugar de ayudarnos somos nuestras piedras de tropiezo. ¿Sabías que enojarse con tu esposo o tu esposa es pecado? Checa el versículo. ¿No te has enojado en tu trabajo con alguien? Es pecado, ¿lo sabías? Decimos, es que es muy difícil. Claro, es que nos han engañado. Nos han dicho que ser cristiano es un día de campo. Nos han dicho que Dios tiene un plan maravilloso. Pero ser cristiano cuesta todo. Ser cristiano es luchar, es sacrificio, es luchar contra el pecado con todas tus fuerzas, todos los días. La clave está en Efesios 5:1. Dice, ser imitadores de Dios. Primera de Pedro 2:21 dice, Cristo padeció, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, tenemos que andar como Él anduvo. Eso es seguir sus pisadas. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y aún hay más listas. Efesios 5:3 dice, fornicación, toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre. ¿Sabes qué es la avaricia? El diccionario dice que es el afán de poseer y adquirir riquezas y bienes materiales. Yo no sé a qué iglesia vayas, pero hay una estadística que dice que el 80% de las iglesias evangélicas está predicando lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Este dice que tú puedes tener lo que quieras, que puedes ser rico, que puedes pedirle a Dios casas, dinero, coches. ¿No será esto avaricia? Hoy ni nos detenemos a pensar si es pecado o no, ni pensamos si le gusta o no a Dios.
¿A quién le importa? Todos lo hacen y se dicen cristianos, pues yo también lo puedo hacer. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios 6 dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Efesios 5:21, casadas, sujetarse a sus maridos. ¿Estamos obedeciendo estos mandatos? Otro versículo, 1 Corintios 6:9, dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿No eres idólatra? Tú dices: no, yo no soy católico. Los evangélicos también practican idolatría. Puedes estar idolatrando al dinero, a tu trabajo, tu casa, tu coche, tu familia. Pero lo que más se da hoy en nuestras iglesias, puedes estar idolatrando a tu iglesia, a tu religión o a tu pastor. Todo lo que toma el lugar de Dios en tu vida, en lo que pones tu confianza antes que en Dios, es idolatría. Pecado también es ser orgulloso, tener mal carácter, sentirse autosuficiente, checar los horóscopos, si tienes tu santito, si no eres humilde, si no has perdonado. A veces decimos, ¿verdad?, son pecaditos. Ese es el mayor error. Olvídate de la escala de pecado. Te digo que es igual el mentiroso que el adúltero, aunque digas que no le haces daño a nadie. El pecado es pecado porque ofende a Dios. El pecado es traicionar a Dios. Cuando David pecó, mira, dijo: contra ti solo he pecado, Señor. Por eso también el confesarlo y el pedir perdón es a Dios, solamente a Dios. Dios es el ofendido. Imagina lo grave del pecado. Dice en Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu, no entristezcas a Dios. Por eso es tan ilógico confesar a un tercero el pecado, pedir perdón a un tercero y que ese tercero te perdone. El que debe interesarnos es el perdón de Dios. Él es el ofendido, pero no leemos su palabra. ¿Cómo vamos a saber entonces lo que es y lo que no es pecado? Te voy a poner un ejemplo. Hay iglesias donde los pastores hablan en lenguas, les gusta hablar en lenguas en el púlpito. Muchos de los que nos escuchan acuden a iglesias así, donde el pastor o el predicador se la pasa hablando en lenguas. ¿Sabías que es pecado? Yo no voy a analizar el don de lenguas. Lo único que quiero que hagas es leer la Biblia. Es más, no comentaré más. 1 Corintios 14 dice, todo el capítulo trata de hablar en lenguas, pero en 1 Corintios 14, 19, Pablo dice: en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lengua desconocida. En 14:9 dice: porque si por lengua no diereis palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? 14:27 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o 3, y por turno, y que uno interprete. Y dice: si no hay intérprete, calle en la iglesia. En el 14:37 dice: lo que escribo son mandamientos del Señor. Es un mandamiento. Y ya dijimos que pecado es violar un mandamiento. Entonces, dice, esto es pecado. Si tu pastor lo viola y le gusta hablar en lenguas y no traduce, es un pecado. Pero no estamos leyendo la palabra de Dios. Hay más cosas como estas que ignoramos. Dice Oseas: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Por ejemplo, siguiendo con el versículo de Miqueas 6:8, la segunda parte decía: amar misericordia. ¿Qué será amar la misericordia? Jesús dijo a los fariseos en Mateo 9:13, les dijo: misericordia quiero y no sacrificio. En Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos.
Misericordioso es el que considera la desgracia de otro como propia. La misericordia es una actitud bondadosa, compasiva, principalmente en dos ámbitos de la vida. Uno, cuando eres ofendido, debes de dar misericordia al que te ofendió. Y el otro punto es cuando una persona es más pobre que tú, debes de tener misericordia al más necesitado. Misericordia no es lástima. Entonces vamos a analizar estos dos puntos y lo vemos desde el primer punto. Se está refiriendo al perdón. Ser misericordioso significa perdonar. Efesios 4:32 dice: ser bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó. Perdonar es un mandamiento. No dice que te tienen que pedir perdón. No significa que tú tienes la culpa. Por lo general no será así, pero Dios nos manda perdonar al que te ofendió, perdonar al que te agredió. Jesús en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie le estaba pidiendo perdón. Y la meta es ser como Jesús. ¿Así perdonas tú? ¿Eres rápido para el perdón? Pedro preguntó a Jesús en Mateo 18:22: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. Es decir, le dice: no hay límite. Perdona todas las veces que sea necesario. Lo mismo dice en la parábola de los dos deudores. Mateo 18, del 23 al 35, dice: un rey quiso hacer cuenta con sus siervos y uno le debía 10,000 talentos. Y el Señor le perdonó la deuda. Pero este siervo, saliendo, halló un consiervo que le debía 100 denarios y no le perdonó. Entonces lo volvió a llamar el Señor y le dijo: ¿no debías también tener misericordia? Y le entregaron a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Muy probablemente tú te crees salvo, pero si tienes por ahí un rencor con alguien guardado, la Biblia dice que Dios no te ha perdonado. Y si acaso lo hizo algún día, ya te devolvió el castigo. Tal vez ni tus oraciones escuche. Marcos 11, del 25 al 26 dice: cuando os pongáis de pie para orar, y si tienes algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros. En nuestra oración del Padre Nuestro, ya vimos que es necesario pedirle perdón a Dios, pero Jesús nos pone una condición para ser perdonados, y esa condición es perdonar a los que nos ofenden. Dios nos dice que el perdón que Él nos va a otorgar será equivalente al que nosotros otorguemos. Así que si en realidad batallamos para perdonar a los demás, si tenemos algunos pleitos, tampoco Dios nos va a perdonar, así de simple. Y por si no estuviera muy claro, al concluir el Padre Nuestro, Jesús agrega: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Más claro, esto está en Mateo 6:14. A veces nos confundimos y creemos que tenemos que ir a pedir perdón, pero no solamente es eso, es lo contrario también. Lo que pasa que a veces es más fácil pedir perdón que perdonar, y Jesús se está refiriendo a perdonar. Tienes que perdonar. El perdón es la marca de un corazón redimido, es la marca del cristiano. Siempre tenemos miles de excusas. Decimos: de mí nadie se puede burlar, es que me abandonó, es que me hizo mucho daño, me humilla, es que no me quiere, es que yo no puedo perdonarlo, es que me lastimó demasiado, me destruyó la vida, es que se robó mi inocencia, es que nunca me puso atención, es que así soy yo, etcétera, etcétera. Pero para perdonar solo debe existir una razón: que si no le perdonas, Dios tampoco te perdona. Dios dice: claro que tienes razón en sentirlo, no es que no tuvo la culpa. Dios no está diciendo que no te ofendieron o que no te lastimaron. Dios dice: yo no digo que no me importa, tampoco estoy diciendo que tú eres culpable, pero necesito que le perdones. Y no te confundas, perdonar no quiere decir que tú eres responsable. Perdonar no significa no denunciar si es necesario.
Perdonar al que te engañó no significa volver con él. Perdonar a quien te golpeó no significa seguir conviviendo. Perdonar a quien te ha hecho daño no es olvidar, es por tu bien. Perdonar está dentro de ti, es un regalo para ti, es sanar tu alma, es quitarte ese peso que llevas encima, ese coraje. Perdonar es no guardar rencor y pedir a Dios que le bendiga también. Recuerda a Jesús en la cruz, que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Parece difícil, pero pídele ayuda a Él. Para Dios nada es imposible. Ora por esa persona siempre, hasta que le perdones y hasta que tu alma sea limpia. Tenemos que perdonar. Tenemos que pedir perdón y perdonar. Dice Dios que si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. Mateo 5:23. No perdonar te separa de Dios. Cuando hicimos la primera oración, ¿te acuerdas? Cuando nacimos de nuevo, nos llegó una sensación de tranquilidad. Las culpas se fueron. Dios nos perdona. Si tú ya has sido perdonado, todo va a ser más fácil, porque podemos ver lo que Dios hizo con nosotros y nos llenamos de gracia y podemos dar gracia. A veces se nos olvida, o a veces creemos, o bien, mejor dicho, no creemos que Dios también ama al que te ofendió, que Dios ama al ladrón, a la prostituta. Recuerda que Dios quiere moldearnos. Dios sigue trabajando con nosotros. ¿Tú crees que entrarás al cielo con tus rencores? Necesitas dejar que Jesús te limpie. ¿No te has preguntado por qué me siguen lastimando? Dios quiere moldear tu carácter. Dios quiere que cambies esa actitud de yo no me dejo de nadie, o yo no puedo perdonar. Cuando dices cosas como esas, le estás diciendo a Dios: no me importa la relación contigo, yo no voy a perdonar. ¿En realidad es lo que quieres decir? Dios te ama y Dios no va a parar hasta moldearte. Dios quiere llevarnos a que perdonemos como lo hizo José con sus hermanos. En Génesis 5:19 dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? No perdonar es pecado. Y de hecho Jesús fue más allá. No solo nos pide que los perdonemos, sino en Mateo 5:44 dice: amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Parece difícil, ¿no? Pero es un mandamiento. No permitas que nada estorbe tu relación con Dios. No digas: sí, ¿cómo no? A mí Dios me escucha, aunque no corrija todo eso. O no digas: estos creen que solo a ellos los escuchan. Mejor da gracias y arrepiéntete. Dios siempre te ha escuchado. Agradece, empieza a agradecer. Cambia tu vida. Tu actitud debería decir: ¿y si perdono al que me lastimó, Dios va a estar conmigo? Entonces no solo lo perdono, sino que voy a orar por él. La otra parte de la misericordia que vimos es hacer obras de caridad. Y hoy tenemos una confusión tan grande, porque vemos que en la Biblia dice: no se es salvo por obras, y entonces preferimos no hacer nada. Pero aquí también cabe el versículo que dice: cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. Es decir, en verdad nos gusta la comodidad, nos gusta no hacer nada. Imagínate la lata de ir a un pueblo o a un rancho pobre. Imagina todo el tiempo que le tienes que invertir, el dinero, el esfuerzo. Mejor buscamos un verso y lo hallamos y dice: no se es salvo por obras, y ya, según nosotros no estamos mal. Entonces, no hacer obras será pecado. Lee Mateo 25, del 35 al 46. El rey les dice a los de su derecha: heredad del reino, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Y cuando ellos dicen: ¿y cuándo lo hicimos? El rey les dirá: cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños,
a mí lo hiciste. Y a los de la izquierda les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Tú crees que será pecado o no? Les dice, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces, pues no, que no se es salvo por obras. Es un mandato hacer obras, no para que seas salvo, simplemente porque es una orden. Es decir, aunque hagas obras todos los días y a toda hora, nunca llegarás a ser salvo por ellas. Lucas 17:10 dice, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. ¿Te das cuenta? Solo es para ser siervos inútiles. Pero si hoy no hacemos nada, ni siquiera hemos llegado al nivel de siervos inútiles, ¿cuál será nuestro nivel? Todo el libro de Santiago habla sobre las obras de caridad. El error está en que Pablo muchas veces habló en contra de las obras, pero casualmente las obras contra las cuales habló Pablo y de las cuales dijo no se es salvo por obras, eran las obras de la ley. Y es el tipo de obras de las que hoy estamos llenos. Efesios 2 del 8 al 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero hoy decimos, tenemos que ir a la iglesia y todos los domingos, y el domingo es para el Señor, y vamos a los 2 cultos, y decimos, y tenemos que diezmar, y es el 10% estrictamente, y además ofrendar y ayudar a la iglesia y venir a la célula y al grupo de oración, y todo eso es religión. Nada de eso salva. No solo Pablo habló en contra de esto, también Jesús fue lo que más criticó de los fariseos. Ellos decían, hay que circuncidarse, hoy decimos hay que bautizarse. Ellos decían, debemos guardar el día del Señor, nosotros decimos el domingo es obligación ir al templo. Nos estamos haciendo fariseos y hemos olvidado las obras de caridad, la misericordia. Esto no solo es porque le agrada a Dios, es un mandamiento. Santiago 2:14 dice, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esta fe salvarle? 2:26 dice, la fe sin obras es muerta, y nos hemos olvidado de hacer obras. La semana pasada hablábamos un poco del diezmo o de dar a Dios, y decíamos, no es solo dar en la iglesia y ya, es darle a los pobres, dar al hambriento, cubrir al desnudo. Veíamos el día de reposo, lo que hacía Jesús. No se encerraba en el templo, se la pasaba haciendo el bien. Dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Tenemos que trabajar para Dios. Hoy ya está por comenzar el frío. No tienes que hacer cosas llamativas. No importa que te vea la gente, que te vea quien tiene que verte. Hoy que empieza el frío, ¿por qué no compras una chamarrita o una cobijita? La traes en tu coche para que el día que veas a algún indigente, de esos que duermen en la calle, para tu coche y dásela. Eso es predicar. San Agustín decía, predica, siempre predica, y si es necesario habla. Es decir, con los hechos tenemos que predicar. Si no la traes contigo, pero ves a alguien en medio del frío, para en un Oxxo, cómprale un cafecito. Así, cosas pequeñas, pero agradables a Dios. Ya viene Navidad, Nochebuena. Sé que tu reunión va a ser bonita, vas a orar y no sé qué más vas a hacer, pero ¿por qué no invitas? ¿O por qué no le llevas cena a alguien que lo necesite? ¿No crees que le gustaría más que la fiesta o reunión que piensas hacer? ¿Será pecado no hacer obras? La Biblia dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Así o más claro. El tercer punto de Miqueas 6:8, aunque ya casi se nos acaba el tiempo, es humillarse ante Dios. La forma en que te acercas a Dios, solo hay una forma de acercarse, no solo una vez, todos los días. Salmo 51:19 dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia.
Primera de Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el 5:6 dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Solamente pregúntate, ¿cómo son nuestras oraciones? Te digo que nos hemos convertido en fariseos. Lucas 18 del 10 al 14 dice que 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. Y el fariseo decía: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. No soy ni como este publicano. Yo ayuno, doy diezmos. Mas el publicano no quería ni alzar los ojos, solo decía: sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo: este se fue justificado. Porque la Biblia dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Se nos olvida de dónde nos sacó Jesús. Se nos olvida que todo es de Él. Se nos olvida que somos recogidos, adoptados. Es como si pasara un muchacho drogadicto, sucio, con varios días sin comer, y lo aceptas en tu casa. Y le das de cenar y él dice: no, hombre, ¿a poco esa mugre vamos a cenar? ¿Qué te pasa? Nos falta humildad. Jesús dio su sangre por nosotros. Y nosotros decimos: sí, está bien, pero dame más. Se nos hace poco haber sido salvados, haber sido perdonados. Queremos más, decimos: dame coches, dinero. Soy tu hijo. Tú eres como el hijo pródigo, pero cuando se fue. Fíjate en Lucas 15:12, él le dice: dame la parte que me corresponde. Le podría decir: si no te corresponde nada, si no se ha muerto el papá. Y nosotros decimos: yo soy tu hijo, soy tu heredero, soy hijo de Dios, merezco estar bien, merezco tener carro, casa. Cuando haces eso te alejas de Dios. Necesitamos ser como el hijo, pero cuando regresa. Mira lo que le dice en Lucas 15:21. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser tu hijo. No somos dignos. ¿Y sabes qué dice el pasaje? Que su padre corrió y se echó al cuello. El padre es el que lo levanta. Él se humilló. Hoy decimos: yo soy salvo, yo soy heredero, yo soy ungido. Un día Jesús te dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. Porque Mateo 23:12 dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero cuando tú digas: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, Él te levanta y te dice: traigan las ropas, porque este hijo estaba perdido, pero hoy ha venido a vida. Así es que humíllate ante Dios. Es la única forma de acercarse. Se nos ha terminado el tiempo. Nos escuchamos la próxima semana, el jueves a las 6 de la tarde, por esta estación, la MR 1140 de AM. Dios te bendiga.